Bienvenidos a Guatecuento, y yo te cuento de lo que va este programa. Somos un podcast guatemalteco, donde cada semana les voy a contar una historia, una anécdota o una curiosidad, un hecho interesante que haya acontecido tanto en Guatemala o en el extranjero. Vamos a platicar con mis amigos. Aquí tengo del lado izquierdo a Juancho Carbono, un tremendo comediante, trotamundos, y ya les voy a decir por qué es trotamundos. Y por supuesto, del otro extremo, del lado derecho, tenemos a don Javier Corleto, cineasta, director de cine, coleccionista de pulseras. Hoy sí, ahí está, coleccionista de pulseras. Y mi nombre es Carlos Eseña, yo soy el que va a decir un montón de babosadas, pero que espero les guste a ustedes este podcast y que lo recomiende, por supuesto. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Bien, aquí listos para no sé qué, porque el tema para la gente que no sabe, el tema para nosotros siempre es un misterio. Entonces, Carlos trae el tema, producción lo sabe, todo el mundo lo sabe, menos nosotros. Nosotros dos somos los únicos que no sabemos nada de qué vamos a hacer así. ¿De qué se va a tratar el tema? De qué se va a tratar el tema, ¿verdad? Entonces estamos a la espera de la sorpresa. Ahí está. La sorpresa del día de hoy. Pero siempre saben más de algo, porque esto quedó ya como un modismo guatemalteco. En tiempo de Tatalapo. Ese es el que nos pidieron en los comentarios. Sí. Nos pidieron en los comentarios que habláramos de Tatalapo y estás cumpliendo, Carlos. Sí. Ok, cool. Ustedes pueden escribir con todo gusto el tema que quieran y nosotros investigamos si no lo sabemos y hablamos de eso con todo gusto, claro que sí. Y pueden también escribirnos qué les pareció, qué no les pareció, en qué metí la pata, porque en el anterior metí la pata un montón de veces, ya les voy a contar. La verdad es que es un tema que viene de la época de porque viene del tiempo de Tatalapo. Ahora no sabemos cuál es el tiempo de Tatalapo, eso es lo que vamos a descubrir, porque exacto. ¿De qué fechas estamos hablando, Carlos? Principios del siglo XIX, cuando nació, fíjense que hace poco tiempo. Época en la que se bailaba con el dedo, así en los años 20. No, siglo XIX. Los años 20. Sí, de los estamos 1800. hablando del minué, de esa del clase principio, de 1801, 1802, por exacto. ahí. 1815 para hacer. Antes de la independencia. Sí, mucho antes de la independencia. En los tiempos más remotos. Colonia todavía entonces. Sí. Colonia. Éramos colonia todavía. Y dentro de ese contexto de que éramos colonia, pues nació Tatalapo, Serapio Cruz. Serapio. Qué buen nombre. A los serapios, que son muy pocos, yo digo que son muy pocos. Sí, yo no conozco ningún Serapio. Yo sí, una escuela que se llama, todavía Cruz. existe, la escuela ha de ser Esa es. en homenaje a Tatalapo, Claro ¿no? que sí. La escuela Serapio Cruz, sí recuerdo del niño haberla oído por ahí. ¿Y por qué creen ustedes que se llama, en tiempo de Tatalapo? ¿Por qué creen ustedes? ¿Y por qué Tata? Ajá, sí, aparte, obviamente porque fue hace mucho. Ajá. No sé si fueron tiempos muy buenos y por eso la gente lo recuerda. Y el del Tata, no sé si era un tipo de patriarca para la comunidad. ¿Y Lapo por qué? Y Lapo por Serapio. Por ahí vas. Por Serapio. Analizando cada parte. ¿Qué pilas Juancho son? va bien. Sí, Juancho va bien. sí. ¿Estrellita en la frente? No Ahí tengo. estamos. Y entonces, sí. Tata era, así le decían, tanto los trabajadores de sus fincas como los del ejército, porque tenía un grado militar alto. A todos los que tenían un grado militar alto, o que eran patronos, les decían tatas. Pero esa palabra tata como que viene un poco del lado indígena, ¿verdad? Por supuesto. Del lado indígena, en Desde donde ahí. cabal la están los conquista tatas, era que son de los, tata. que son los mayores en las comunidades indígenas, ¿no? Sí, los ancianos. Los ancianos. Son Aquí los es tatas. por el estilo, ¿eh? Y Igual. es porque son muy sabios. Exacto, Ujú. es un Eso. tratamiento a alguien que admiran muchísimo, entonces Sí, es el se le respeta mucho. Este señor, ¿qué pasa? Lo de los tatas, este señor está muy señor, sabe mucho, está sabio. Sí, el tata. Tiene Es canoso. Exacto. Tiene como un grado Tiene ahí bigote. de respeto. Bueno, sabe Tata, mucho y nos trae un contanos. tema cada semana de Guatemala. Así es. Bueno, Tata, contanos pues, Tata. Tata Carlos. Tata Carlos. Tata Carlos. Es que Tata Carlos. Tata No soy Tata, mal. ya se traba mucho. Pero es de titipuchal de años. También viene el Tata, Sí, ¿va? sí, pero no. Titipuchal. Digamos,
¿por qué no se dice, en tiempo de Pedro de Alvarado, que tiene más años? No, se dice en tiempo de Tatalapa. Lo que sucede es que Serapio Cruz estuvo muy metido dentro de la historia guatemalteca. Antes de la independencia, post-independencia, con los conservadores, con los liberales. Entonces, todo eso de historia, Serapio Cruz estuvo. Lo que sería hoy por hoy un diputado tránsfuga, ¿verdad? Estuvo con unos, con otros, estuvo antes, estuvo después, que me cambio de partido. Sí, estuvo prueba, ¿verdad? Ajá. Sí. Y al final no le fue tan bien, ¿verdad? Es lo fregado. No le fue nada bien. Nada bien, al final ya no. Sí. Perdió la cabeza por eso. Sí. Perdió la cabeza por eso. Bueno, hace pocos años, muy pocos años, se logró encontrar el certificado de bautismo porque no tenía una fecha tal exacta donde había nacido, cuándo había nacido, sino se creía que era de principios del siglo XIX, qué sé yo. Al fin se encontró esto y dentro de la fe de bautismo hay una cosa muy interesante. Dice ahí, yo, el sacerdote más antiguo del sagrario, pues hoy, fecha tal y tal, bauticé a Serapio Cruz allí en el barrio de Santa Rosa. Wow. Allí era donde entonces nació y donde lo bautizaron. donde bautizaron a Serapio Cruz. No, pero qué importante, porque dicen que la primera catedral de la ciudad de Guatemala fue la iglesia de Santa Rosa. Exactamente. Exactamente, entonces es cabal la iglesia principal de aquella época. Por eso es que el sacerdote ni siquiera sintió la necesidad de presentarse. Porque escribió, yo aquí soy el más viejo, ¿va? Sí, esto soy yo. Eso es todo lo que necesitan saber de mí. Y yo lo bauticé. ¿Cómo era Era antes? Tata. ¿Cómo era antes? ¿Va? Diferente. Ahora el sacerdote tal, ya, ok, firmo. Antes no, tenía ya por qué era tal y que no sé qué, y que vivía en no sé dónde y todo eso. Bueno, y en aquella época tampoco Pero la mayoría costaba de personas costaba dice, 0 centavos, seguramente. la mayoría de personas dice que de Palencia era y no, nació acá en la capital. Ahora, su familia sí tenía Era de origen. negocios y tenía fincas y todo de origen palenciano. En San Guayabá, así se llama el lugar de Palencia, donde estaba la finca de los Cruz. Pero lo interesante de esto es de que del tiempo de la conquista, el tatarabuelo de Serapio Cruz, que se llamaba también Serapio de la Cruz, no se llamaba Serapio Cruz. Entonces, allí nos damos cuenta de que los apellidos han ido cambiando a como quieran. Ajá. Sí, porque primero... O a como lo oye el registrador, ¿verdad? Primero Serapio de la Cruz, después Serapio Cruz, después Tom Cruz, ¿verdad? Va cambiando. Sí. No, yo tengo un amigo de apellido Cruz. Pamal, ¿verdad? Que el registrador era Palma, su papá. Entonces el registrador tenía dislexia o algo así. Ajá. Y entonces a partir de creo que del papá de mi amigo en adelante, todos son Pamal, ya no son Palma. Y la familia anterior Es Palma. Palma, ajá. Entonces pasan cosas como Sí, esas, ¿verdad? sí. Y ahí eso de la deformación de los apellidos. Y era medio que o sea, si lo escribió mal, te jodiste, ¿va? para No toda la había vida, no había ¿no? para atrás, No, ¿va? si los nietos, bisnietos de este señor. El son problema Pamal. viene después, digamos, mi tía abuela es Alcayaga con Y, ¿sí? Pero resulta ser de que 80 años después, ella tiene 93 años, 80 años después se dieron cuenta de que el registrador había escrito Alcayaga con doble L. Y entonces no la encontraban y no existía. Claro. Pero ¿por qué se dan cuenta hasta ahí? Cuando tuvo cédula de ciudadanía, cédula de vecindad, todo Alcayaga, todo Había más Lix, ordenamiento, todo. ajá. Ahora el tuyo sí, porque vos sos Alcayaga, segundo apellido. También. Está con doble L también. Pues ese es otro problema porque sí tiene O con que Y. ser con doble L. Y está con Y el tuyo. Sí. Sí, pues vos sos Entonces, otra familia. No, Y ella es insisto, otra. no, yo tengo, es muy chistoso porque digamos, mi papá se llama, me salí pero les voy a contar eso. No me interesa. Como siempre. No. Salite así. Mi papá se llamaba Carlos Ismael Ceseña García, SC, ¿sí? Pero no, ahí está Carlos Ismael Ceseña García, entonces no es mi papá. Mi mamá se llama María Isabel, pero escribieron Maribel,
Ay, Entonces no tengo ni padre ni madre. Ni perrito. Ni perrito que me ladre. Por si saben de alguien. que quiera que estaba, y que estaba de alguien que a quiera un adoptar a tata, un ya, señor. A un sí, tata. a un señor y sacarlo al patio a solear. Aquí estoy. No, ¿en qué estaba? Me De- perdí. Tatalapo. Estamos hablando Y de Tatalapo y que... de la y que- Cruz. que De la es- Cruz. Ah, claro. Ajá. Sí. Bueno, entonces Se perdió ahí el tata. estaba Tatalapo, ya saben dónde nació y por qué Tatalapo. No solo a él le decían Tata, sino a varios de ellos. Y de hecho, uno de los, el que mandó a matar a Tatalapo, me estoy adelantando un poquito, pero después les voy a contar bien cómo está la cosa. También le decían Tata, el Tata Tonino. Ahí van a saber ya. Y Tonino. que era compadre de Tatalapo. Entonces, hay un montón de cosas muy interesantes Tonino. respecto a Serapio Cruz. Por ejemplo, él participó en la guerra contra los filibusteros. ¿Saben de la guerra de los filibusteros? Poco. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. ¿No? Eran piratas. ¿no? Sí, más o menos. Más o menos, sí. Que los gringos eran los filibusters. Ajá. Entonces, supongo que son Exactamente. de Filadelfia. Más Y o menos. busters de- Y No, no, busters no, de que le caían a la de gente. Bustaria, de Bustaria. Pero sí era gringo. Sí, era gringo. Pero eran piratas, era por el mar. Exactamente. William Walker se llamaba Exacto. el de los filibusteros. Y sí era gringo, no era inglés. Estaban invadiendo por Era el lado del gringo. Atlántico, ¿verdad? Ahí Nicaragua, Honduras, toda esa parte de ahí. Y entonces los ejércitos de Nicaragua, Honduras, Costa Rica no eran suficientes para enfrentarse con él. Él entró a Nicaragua, hizo incluso un fortín y todo lo demás. Ah, ok, usted sí estaba organizado. Él estaba súper Pero organizado. él era militar, entonces El ese eje- Tonino. No, Tonino no, de no, ahí Tonino. todavía no estaba Tonino. Ahorita estoy hablando de William Walker y por qué participó ahí Serapio Cruz. Ah, fue Serapio Cruz el Sí. que se... Serapio Tatalapo. Cruz y Zavala. José Víctor de las Ánimas. El Zavala. mariscal. Ajá. Ujú. Por eso existe el mariscal El Zavala. Mariscal Zavala, ahí Ellos- donde te vacunaste. Ellos eran de la misma Exactamente. promoción, podemos decir. Ah, ok. De la misma promoción. Bueno, entonces, el ejército que estaba mejor era el de Guatemala, porque Rafael Carrera ha sido el mejor en lo militar. Prueba de ello es de que en Estados Unidos, en West Point, hay una clase donde dan todas las tácticas militares de Rafael Carrera. A la gran- Entonces, él no se llevaba para nada con los otros presidentes de Centroamérica. Gerardo Barrios era el presidente de El Salvador. Les estoy contando todo esto, no sé por qué, pero está bonito. Y él Lindo el patojo. dijo un montón de cosas de Rafael Carrera que no sabía leer ni escribir, cosa mentira. Que era un montañés, tampoco era cierto. Y un montón de cosas así de Dijo el que era presidente un de Salvador. salvaje, sí. Y entonces Rafael Carrera dijo, bueno, de acuerdo, no me importa si piensa eso él. Pero comisionaron los presidentes a él para que llegara a hablar con Rafael Carrera para pedirle ayuda. Y entonces Rafael Carrera le dijo, con mucho gusto, pase adelante. Ujú. Fíjese que le quería pedir algo. ¿Qué? Veníamos a... ¿Qué? ¿Venían o viene? Vengo. Ah, pero no le escucho. Yo soy algo sordo. Por favor, ayúdenos. No, no escucho. ¿Qué? Entonces le tuvo, por favor, necesitamos su ayuda. Ah, bueno. Por favor. Claro. Y mandó a Tatalapo y a Zavala. Ahí entonces, por eso, ahí estuvo Tatalapo. Pero Tatalapo En no, parte no, de eso. no le decían todavía Tatalapo en ese tiempo. Ya era. Ah, ya le decían. Ya tenía Ya, un rango. ya. Ajá, o sea, seguramente él y Tenía Zavala un- llegaron como Y después líderes de eso, un exacto. grupo ahí. Y después de eso, un grado que ya no se utiliza ahora es el grado de mariscal. El mariscal se ganaba en las batallas plenas. Entonces, al mismo tiempo, nombraron a Zavala y a Serapio Cruz mariscales. Entonces, ya era mucho Por eso más es que en el alto. fútbol americano dicen el mariscal de campo. Sí, claro, Ajá. claro. Porque ese es el que Es se ha de allí- ganado de ese allí viene, puesto, ¿no? porque se lo ha ganado ahí, En el campo. en el campo. Así igual era, ya no existe ese grado Ujú. militar, mariscal ya no existe. Entonces los últimos más o menos fueron ellos dos. Bueno, volvamos a todo esto.
ganó Guatemala, sacaron Se los logró defender de filibusteros. los filibusteros. Y entonces, allí Tatalapo estaba muy afín con Rafael Carrera. Todo el tiempo que estuvo Rafael Carrera, los 30 años interrumpidos que estuvo en la presidencia, Tatalapo estuvo con él. Y él lo comisionaba y le tenía mucha confianza y todo lo demás. 30 años en la presidencia. 30 años Carrera. en forma no continua. Ok. No continua, sino que iba y luego se aburría y se iba. Nombraban a otro, pero no funcionaba este otro, lo volvían a llamar. O sea, Y que no sé qué. otra O vez. sea, el mismo pueblo decía, pues regresá, papadito, Sí, así porque es. con vos estamos Con vos cabal. estamos bien. Regresaba otra vez, el pueblo estaba muy O bien. sea que no era un contentos. tirano. Sí, también. Pero ¿cómo hacían? ¿Cómo lo pedían de regreso? Si ya al fin salieron de él, ¿verdad vos? O sea, ¿cómo Ajá, es posible? Pero- o sea, Rafael Carrera es la novia tóxica de Guatemala, Sí. eso es lo que está pasando. O miren a Ubico, pregúntenle a los viejitos si quisieran que estuviera Ubico. Ah, sí, es que en el tiempo de Ubico, ¿Eh? Sí, uno podía dejar las puertas abiertas. sí, y era cierto. Y entonces, ¿qué es lo que quería Guatemala? Sí, que Rafael Carrera sí era grueso, así todo lo Por demás. mal querer. Y por eso entonces logro entender un poquito ese pensamiento, digamos, del guatemalteco, Sí. ¿verdad? En tiempos de Tatalapo, qué esperanza Aquella de que época. regresáramos a la época esa, Claro ¿no? que sí. Porque En el tiempo de Tatalapo, en el tiempo de hace Tatalapo mucho tiempo. era así, también. ¿sí? Ajá. Que va en aquel tiempo como era. Les estoy contando todo esto para que sepan cómo estaba la cosa en esa época y por qué Serapio Cruz es tan conocido y por qué Tatalapo. Entonces, 30 años hasta que lo nombraron presidente vitalicio. Y en 1865 falleció, dicen que lo envenenaron, otro que se murió por una infección intestinal, no se sabe realmente qué fue lo que A pasó Carrera. con Rafael Carrera. Ahí estuvo todo el tiempo. O sea que él sí fue Serapio vitalicio. Cruz. Cuando murió, ya no hubo o sea, no lo derrocaron ni... No, sino cuando que murió, fue que murió, se acabó. como la reina que acaba de morir. Sí, Como la reina Isabel. Ajá. Sí. Sí. vitalicio. Isabel Ajá. II era, ¿no? El único presidente vitalicio que ha habido en Guatemala, Rafael Carrera. Y que fue el creador de la República de Guatemala. Ah. Otro día hablamos de Carrera. Por eso es que a Carrera lo defienden mucho, Sí. ¿verdad? Máxime en Cosa Oriente. contraria que pasa, porque los viejitos, como vos decís, Ujú. defienden mucho Ubico, pero en la historia pues no es esa la... Ujú. No, pero como ellos lo situación. vivieron. En cambio con Carrera es diferente, pero uno siente, así como vos decís, va 30 años, como que sí, definitivamente este fue un dictador. Ah, exacto, eso suena cuando uno Suena escucha como esos dictadura. números. Ajá. Se iba y regresaba, hasta que lo nombraron ya vitalicio. Sería bueno ya se hablar quedó. de él. Ah, En otro episodio. de eso hay, no sé, unos varios programas porque ha sido un montón de cosas. La batalla de la Arada, por ejemplo, donde también participó Serapio Cruz y fue de los que no dejaron que entraran los 3.000 del ejército contra 1.500 de acá. Bueno, esa es ¿El otra ejército cosa que muy venía de interesante. Eran los dos ejércitos, El Salvador y Honduras, juntos contra el ejército de Guatemala no completo. En la frontera. No completo, ajá. En la Arada, ahí en Chiquimula. Pero esa es otra cosa. Ahí podemos hablar de Rafael Carrera. Ahí Ese es otro de cuento. Todo, Ese es otro cuento. De todo es otro cuento. Bueno, entonces, ya estaba ahí. Cuando falleció Rafael Carrera, quedó Vicente Serna. No se llevaba con él. Definitivamente no se llevaba con él. Y empezó entonces una guerra de guerrillas en Occidente y en parte de las Verapaces. Serapio Cruz y Vicente Cruz, su hermano. Ujú. Ellos iban, atacaban y se iban, como las guerrillas. Desde ahí Ajá. viene todo esto, pero esto lo implementó Rafael Carrera. Entonces ahí aprendió Serapio Cruz. O sea todo que esto. cuando entró este otro presidente Serna, Sí, ellos se refugiaron, porque sí, sí, no porque les pareció eran Vicente Serna. porque eran enemigos. Pues. Sí, no le pareció Y ahí Vicente fue donde Serna. nació la primera guerrilla de Guatemala, entonces. No, fue con Rafael Carrera la primera guerrilla. Fue antes. Sí. Y Fue Rafael es otro Carrera cuento. el que implementó, eso lo vamos a contar en Exactamente, otro, sí. ese tipo de, lo que decías, atacar y Y me voy. van a las montañas y no los encontraban. Ajá. Sí, Así. sí, sí.
Y eso estaba Pero haciendo lo Serapio puso, Cruz. ajá, Sí, sí, puso en práctica las lecciones aprendidas Sí, ahí. claro que ¿Y sí. qué pasó? Porque después de eso, Vicente Serna, según la historia, pues ahí continuó, ¿no? Por supuesto, pero había la guerra de guerrillas de Serapio Cruz y Ok. Vicente Cruz. Llega un momento donde lamentablemente matan a Vicente Cruz y Serapio se sintió muy mal y se retiró un tiempo. Tuvo una batalla, pero antes de eso tuvo una batalla donde lo derrotaron a Tatalapo y se tuvo que ir a El Salvador, pero luego, ¿cómo? No sé, entró por México, no sé por dónde se iría para entrar por México, donde conoció Una a balsa Barrios, por el Ajá. Pacífico. donde conoció a Barrios, Exacto. y entonces, Y llegó a Miami así. No, aquí no era. Sí, no era, es Guatemala donde voy, ¿verdad? Entonces, cabal, buscó. y ahí conoció a Barrios y a García Granados. Entonces ahí Y ya le estamos gustó hablando de más. 1871. Ya estaba Después de viejito ser- Tatalapo entonces. No, no estaba viejo todavía. Después de ser conservador, era liberal. Entonces, ahí se Pero puede si ver. nació a ¿En qué- principios en del qué? siglo Ajá. XIX, Pero él nació en 1815. sí, pues. Sí, Ah, tenía ok, unos sí, pues. 60, 70. 1815. Todavía No, 50. tenía como 50 y 50 algo de años. años. Ajá, 50 y pico. Pico de. Sí, pues. Era, Ajá. todavía estaba. Dejen Todavía. la matemática en los comentarios. Sí. Otro día hablamos no de pudimos Baldor. hoy. Otro día hablamos de Baldor. Hablamos de Baldor Sí, otro día. Baldor fuera guatemalteco. ¿Será que era guatemalteco? ¿Tenía un turbante? Sí, ajá. ¿O no usaba turbante? No usaba turbante. Ese es el de la portada, ese es Baldor, porque no lo sé. Todo el mundo odia al pobre árabe que está ahí, al Juarizmi. Y Ajá. ese Baldor, ese. No es Baldor. No es Baldor. Pero esa es otra. Y entonces empezó con eso de la guerra contra Vicente Serna. Serna entonces dijo que Entonces estaba era muy complicado esto. Tatalapo, Dale. Justo Rifino Barrios. Sí, y García Granados. Y García Granados contra Vicente Serna. Sí. Ahí está. Entonces ya saben, si ustedes lo que quieren es aparecer en el billete de 5 quetzales en el futuro, lo que Sí. tienen que hacer es amotinarse. Sí, el día 15 tendría Hoy- que ser porque ya está el día 5. Ya está el 5. Está el día 10. Tendría que ser el de 15. El de, el de 15 El quetzales. de 15 para salir. Ajá. En buena compañía junto con Tienes que dejar la barba también así. el candadito. Después, el candadito después. así, top de Justo Rufino Barrios. Barbón. Bueno, y empezaron entonces con esa clase. Y Vicente Serna le echó el ojo ya de que Serapio era el peor. Porque Era el estaba caudillo. muy entrenado y todo lo demás. Entonces, Ah, pero Lo en el empezaron- sentido de lo malo. empezaron así, Ajá. era grueso. Lo empezaron a seguir. Y él formó primero un grupo que se llamaban Los Fiebres. El grupo Los Fiebres. Como que tenés una fiebre. Ajá. ¿Por qué Los de Fiebres? Fiebre. covers de cumbia. ¿Por qué Los Fiebres? Ah, no, ese es otro. Como travolteros, ¿verdad? Fiebre de sábado por la noche. Ajá, exacto. Ah, eso. Tocaba música disco. En el chinique, ahí era el- Tatalapo. Aquí está la luz solo para... Staying alive, staying alive. Eso es lo que quería hacer la gente cuando se enfrentaba contra el Tatalapo, seguir viva. Los Fiebres. Y ¿Por entonces, qué ¿qué pasó? fiebre? ¿Por qué Ajá, fiebres? porque eran los fiebres. Ajá. ¿Qué fiebre? Porque atacaban de repente, ¿sí? Y se iban. Y dejaban mal ¿Cuál fiebre? como fiebre. Entonces, Los Fiebres era el grupo de montañistas que tenía Tatalapo. ¿Cuánta gente sería? Bajaban a la ciudad, hacían Ajá. sus destrozos y todo, y luego. Después de eso, entonces empezaron ya a seguir a Tatalapo, dónde estaba, qué es lo que hacía y todo lo demás. Y allí entra en acción Tata Tonino, Antonino Solares se llamaba, otro militar que no era mariscal, pero Tonino era venía del militar. Antonino. Tonino, De Antonio, digamos. pero se llamaba Tonino. Antonino. Antonino. Se llama Antonino. Tata Tonino. Y él era compadre de Serapio. Ah, ok. Lo comisionaron, controlaron dónde estaba, había formado Serapio un grupo que se llamaba los Guastatoya, ahí en Palencia. Solo formando grupos. Era rockero. Eso era así, ajá, esa era su onda. Los A mí no me gusta Guastatoya, desorganizar los a la Guastatoya, ¿qué suena? Ese es de metal, el otro es de. Exacto. cabal. Que son de ahí de Guasta. Los ajá. de Guastatoya, ¿qué?
fútbol, no. Exacto. Sí, que están jugando en segunda división. No son de esos. Voy a jugar allá o a la palanca. Bueno, entonces, no han ido a jugar ahí. No. Tampoco vos. Sí, yo sí. Ah, mex. Bueno, y entonces estaba reunido con ellos ahí en Palencia, de donde era él, cuando lo emboscaron. Salieron huyendo, él también salió huyendo porque eran muchísimos, y había un paredón a donde estaba el cementerio de Palencia, está de hecho el cementerio de Palencia, salió corriendo, cuando saltó para ese paredón, se fracturó la pierna, ya no pudo seguir. Tatalapo. Entonces lo agarraron, lo emboscaron, las órdenes eran agarrar a Tatalapo y llevárselo preso, pero no. Tonino lo que hizo fue decir de que él había atacado y qué sé yo, y lo mataron. No le duró mucho el dolor de la pierna, entonces. No. Ok. No, lo mataron y entonces Tonino dijo que para que todos se dieran cuenta qué pasaba si se metían con el gobierno, entonces había que escarmentar y le quitaron la cabeza a Machete. Lo primero que hicieron con la cabeza fue llevarla a la Ceiba. Actualmente hay una Ceiba ahí en Palencia, esa no es. Hay una cosa muy interesante, la Ceiba que donde pusieron la cabeza de Tatalapo se secó después de eso, fue una cosa muy interesante, se secó la Ceiba. Entonces la que está es nueva. No le gustaba la violencia. En el mismo lugar. Estaba en el mismo O sea, lugar. no es la misma ceiba, pero sí es el mismo lugar. No. ¿Y cómo lo mataron? Porque le cortaron la cabeza y ya muerto. Primero lo tirotearon. Lo ya mataron. estaba muerto y le quitaron la cabeza. La pusieron en una pica y la pusieron ahí. Como que eran sí, vikingos. Ajá. ¿Cómo eso? Exacto, Sí, y luego le vikingos. cortaron los testículos, y luego lo envenenaron, y luego le echaron arriba. Como los orcos. Ya no más predicciones, Rasputín. No, era Tatalapo. Los orcos. Rasputín. Rasputín ahora. De Rasputín hay que hablar. Ahora, pero Tonino, Sí. entonces era del lado del gobierno, era su Claro. compadre, pero era su enemigo. Exactamente. Ahí no había compadre. traición. Ajá, claro. Ajá. Ya con la ideología. Sí, por eso yo pensé que como eran compadres andaban juntos. No. Él lo mató. Ajá. Él fue el que lo mató. Sí. Y compadre, sí, compadre es el padrino de. Sí, claro que sí. Ok, compadre, bien, no Compadre. eran amigos que les dicen No, compadres. compadre. La gran. Bueno, entonces la cabeza allí se la llevaron, luego dijeron que no era suficiente ahí. Este sí estuvo muy Game of Thrones en una estaca a la cabeza. Ajá. Sí, Como Game muy, of muy Thrones, Vlad, cierto. el empalador. O también los orcos, aquí donde Ajá, son los anillos, exacto. así. Exacto. Y se llevaron entonces a la antigua capilla del cementerio San Juan de Dios, allí pusieron la cabeza. Allí es la fotografía de Emilio Eichenberg, que la tomó y que es la que está en el, ¿cómo se llama? En el Museo de Museo Historia. Nacional de Historia. Que es lo único que conocía de Tatalapo hasta antes de este momento. Exacto. Era lo único que conocía. Se lo llevaron ahí. Y sí, de Serapio Cruz había oído hablar, pero nada más no sabía si. Hay una No sabía calle- que era el mismo personaje. La calle Mariscal Cruz. Ajá, sí. Ujú. En Liceo. la zona 11. Sí. No, en zona 1. Zona 1 es ahí, Ah, todavía. Zona La 4. colonia Mariscal. es por el. También. Es por Serapio Cruz, Ujú. más que por Sí. Zavala. Ay, exacto. Aparte está el Mariscal Mariscal Zavala. Zavala. Ajá, la base militar. Sí, entonces ya saben, ahí por el liceo y el jardín botánico, esa calle es la calle Mariscal Cruz. Bueno, y después, ¿cuál vino el problema de dónde está el cuerpo? El cuerpo se quedó allá en Palencia tirado. Los sacerdotes de Palencia entonces agarraron el cuerpo y a dónde lo llevamos porque van a hacer más de alguna cosa. Entonces los sacerdotes del sagrario de la catedral tomaron el cuerpo y lo enterraron en las criptas de la catedral. Posteriormente la cabeza. Ok, o sea. Por eso está Entonces, enterrado mire, pues ahí. lo vamos a entrar ahorita, pero le falta una parte. Sí. Después de dar su paseo, de escarmentar a gente, si fuera usted tan amable. No falta aquí nada, hombre, enterrémoslo. No, algo falta. ¿Y cómo le habrán pegado? Sí, y creo que solo fue No la como pegaron. no la colocarla ahí así. Se pusieron hacia la par. pegaron. No sé, Así. pero está allí. Ahí. Usted en su cabeza. Ya mucho. Ajá, puro el. Fountain. No. Ajá. Bueno, Puro jinete sin cabeza. Sí, ajá. sí, de eso iba a hablar yo, ¿verdad? Tantos descabezados que hay en la historia, ¿no? Sí.
Pero todo este final que nos estás contando es como muy novelesco, ¿verdad? Como muy película. Sí, sí. ¿Cómo le llaman estas películas que son de este género? De terror, de gore. Gore. Sí, puede ser. O como gore. estas de la Guerra de Tronos, ¿verdad? Que son muy Sí. de época. Muy Sí. de época, ¿no? Pero así era antes. Sí. Así Y era. que pasaba en ese tipo de cosas. Y porque- la colgaron, y me imagino en ese momento a la gente que andaba por ahí le dijeron, esto es lo que pasa, Sí, para había que un se corra bando. la voz. un bando sí, no. Un bando donde decía que sí, que no sé qué. Bando si que- no me cortan la el que cabeza. haga eso, sí, y ahí está, no cayó el bando. Ah, o sea, le decían bando a la declaración. Exacto. Y que se Oh. mete con el gobierno y que no sé qué. Ah, Le va a que sí, pues, pasar como- esto. Como los edictos. Sí, claro, por decreto del rey. Sí. Ajá, claro, ese es el Le va a tipo. pasar esto. Y entonces ahí está enterrado en las criptas de catedral. El 1 y 2 de noviembre pueden visitar, ahí está. Y la familia de un... En la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala, Sí, ahí está. Ahí está. O sea que se lo trajeron desde Palencia. Yo pensaba que a una catedral de allá de... Ajá, de por allá No, dije. no, Sí, desde pero Palencia, cuando dijo por acá. cripta dije, ay, tienen cripta también allá, supuse. Sí, no. No, y Aquí, se veía ¿no? así como novelesco, cabal, como Ujú. película, ¿verdad? Y imagínate los monjes ahí con el cuerpo caminando y enterrándolo Ahí está. y música así, cabal de... Y los descendientes de él mandaron a hacer una lápida muy bonita. Los descendientes de él son los de un... Pero ese está en las catacumbas ron. que están en la catedral, en la Un parte ron. de atrás de la catedral. Ahí, Sí, ahí las estaba criptas de enterrado, catedral. en las catacumbas que le llaman, ¿no? No catacumbas, son criptas. Criptas. Pero yo me recuerdo que... Catacumbas era lo primero de los cristianos cuando... Pero se aquí en mantenían Guatemala ahí. sí le decían, como ese dicho Sí, de también, Tatanapo, pero son también son las criptas, catacumbas sí. de catedral, ¿verdad? Mira, pero todavía... Si te gusta catacumbas, son catacumbas. Catacumba es una canción también. Esa es macumba. Es Macumba. Catacumba Matata, que era la del Rey León, ¿verdad? Esa No, Hakuna Matata. Por Catacumba ahí. Matata. Por ahí va la cosa. Bueno, pero yo todavía, Pero no, podría todavía ir, no he exacto. logrado. ¿Por qué decían entonces, o por qué el dicho en tiempos de Tatalama? Porque vivió todo eso de la historia antes durante la colonia, después de la Es colonia. esa Fue conservador, fue liberal. esperanza que tiene la gente pues, No es diciendo. la esperanza. Y de decir sino hace mucho que tiempo. Todo lo que Porque vivió. también, de alguna manera, era la época en la que Guatemala era así. Cuando empezó ¿verdad? eso, Así de- cuando empezó eso esa a principios violencia, del esa- siglo XX, decían, sí, como en tiempo de Tatalapo, porque él lo tal y tal vivió. cosa pasaba, Exacto. claro. Ah. Y se volvió Y era así. importante, él era una figura, Claro. y ya la gente lo conocía. Mira, hay una calle que se llama como él, Ujú. el parque de Palencia. Bueno, sí, Era famoso. aprendimos un montón Ajá. con, Era famoso. con nuestro Tata Carlos el día de Exacto. hoy, ¿verdad? Ajá. Sí. Era ¿Quién famoso. tendrá un día una calle con su nombre? Sí, aunque Carlos, sea de Tata tierra, Carlos. una Ajá. cosa así. Tata Ceseña, imagínate, Sí, la calle ajá. Tata O una Ceseña. zanja, no importa. Está de moda. ¿sí? Un callejón, pues, ¿no? Porque tiene que ser una calle, ¿verdad? Un Sí, callejoncito, Exacto, ¿no? pusimos nombre a esta cuneta. Sí, Carlos Ceseña. Es que fíjate vos que me quedé bien borracho y me caí en la cuneta Ceseña, vos, de ahí pasé la noche. Se me fue la Se fue el moto. carro ahí. Se me fue la moto En en la la- cuneta en la Ceseña. en la cuneta En la Ceseña. cuneta del Ceseña se oye muy feo. Ujú. Mejor la cuneta Ceseña. Sí, muy bien. Bueno, Esa es la historia. Entonces ahora ya saben lo que están diciendo cuando dicen, uy, en el tiempo de Tatalapa. Exacto. Entonces, ahí estamos. sí. ¿Algo más? Que la gente nos escriba en los comentarios de qué quiere que platiquemos, Claro que sí. qué les pareció el episodio y qué más, que nos sigan y que estamos en todas las redes sociales. Sí. Estamos en Ah, se me olvidó Instagram, TikTok, decirles, Facebook. yo digo que ustedes sí conocen parte de los descendientes de Tatalapa, Ah, ¿por qué? porque han tomado Tom de- Cruise no. de él. Tom Cruise Se no oye era. muy feo, pero Yo tengo sí un compañero de colegio de Río Cruz, han tal tomado vez. Sí, parte. era, No es de los del lado Cruz. entonces, Sí, de la no. Cruz. ¿Puedo decir marcas o no digo marcas? Sí. Pues sí, nadie nos está ¿Hay un pagando ron? aquí todavía. ¿Mm? Hay Ron, un ron, Mm. empieza con B. de Botrán. Y ok. termina con Tran. Ajá. Que empieza con B y Con termina B de con Botrán. Otrán. Ajá. Salud, Ah, ok. salud. Ellos son descendientes de Serapio Cruz. Ah. Oh. Los Cruz o Tran. Imaginen ahí en las criptas así, ¿quieren conocer a su abuelo, muchacho? Sí. ¿Quieren conocer a su tatarabuelo? Pachita, Ajá. Le van a dejar su pachita, ajá.
Pero bueno, si antes eran de la Cruz, también han de haber algunos descendientes. Claro. Sí, Pero se para- dividió. Los famosos, Ajá. digamos, son Los Cruz. Botrán. Cruz Botrán. Ya, sigue diciendo la marca, ¿verdad? ¿Le gusta? Sí, no, ya creo que le están pagando, o sea, ya es un tema. Cada vez que dice la marca, se deposita su cuenta, así un monto ahí. Bueno, entonces ahí como les está insinuando aquí, En Carlitos, Bitcoin. ¿verdad? Tienen que llamar. No, pero Los botrazos los que lo tienen que llamar a él. Está ajá. pidiéndome los Botrán. Ajá. Llámenme. y sigo hablando. No, que se suscriban, Sí, toquen la campana, como dicen, ¿no? ajá, sí, porque es que todos los youtubers dicen eso, pero es cierto, cuando ustedes le dan a la campana, entonces YouTube les avisa cuando hay episodio nuevo. Esa es la gracia. Que la gente dice, es que este canal me gusta tanto que quiero enterarme en el Entonces segundo. toquen en la el que subo un campana, episodio. toquen la campana, ¿verdad? Ujú. Y suscríbanse. Y suscríbanse y likes. síganos en todas las redes, y comentarios y likes, y escríbanos de qué quieren que hablemos. Sí. Nos vemos. Hasta luego.